Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Operación Valentine. Este es el tema del que vamos a hablar hoy en Planeta Cero. Una operación acontecida durante la Segunda Guerra Mundial que muy poca gente conoce, incluso algunos buenos historiadores de la Segunda Guerra Mundial o historiadores bélicos en general. No es muy conocida porque realmente nunca hubo un enfrentamiento entre potencias aliadas y potencias del eje en esta operación. Vamos a concretarla y veréis dónde se ubica la Operación Valentine y por qué quizá es tan desconocida. Islas Feroe. Supongo que muchos sabréis dónde se encuentran. Para los que no lo sepáis, las Islas Feroe son un archipiélago que está en el Atlántico Norte. Geográficamente las podemos ubicar como el centro de un triángulo cuyos vértices serían Islandia, Noruega y el norte de Escocia. Básicamente en mitad del Atlántico Norte, hay quien dice incluso en mitad de ninguna parte. Bueno, hay islas mucho más aisladas en todo el mundo, pero es cierto que las Islas Feroe durante muchísimo tiempo fueron un territorio realmente aislado y bastante dejado de la mano de Dios. En este caso nos ubicamos ya en el siglo XX. La Operación Valentine, de la que vamos a hablar hoy, acontece en el año 1940. Por aquel entonces la población de las Islas Feroe desde luego estaba muy poco industrializada. Básicamente se dedicaba a la pesca y la agricultura. Es cierto que había algunas otras actividades, pero ni mucho menos tenía que ver con las actuales Islas Feroe, si alguno de vosotros habéis estado allí de visita o las conocéis. Estamos hablando de una zona muy rural, de un lugar que no disponía de ningún ejército. En aquel entonces las Islas Feroe, lo mismo que hoy en día, eran dependientes de Dinamarca. En aquel entonces el estado que tenían era el de un condado de Dinamarca. A día de hoy, casualmente después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se ganó un poco el estatus de autonomía de Dinamarca, por así decirlo. No es una nación independiente ni un país independiente, pero sí que es un territorio que, aun dependiente de Dinamarca, tiene muchísima autonomía. Es por eso seguramente que muchísimos, sabréis que Islas Feroe puede participar en muchos deportes con su propia selección nacional o con deportistas cuya nacionalidad es la feroesa directamente, aunque, insisto, no es un país independiente, sino que depende de Dinamarca. En los años 40, insisto, también dependía de Dinamarca. Y esta dependencia es un poco lo que hizo que la Operación Valentine se llevara a cabo. La Operación Valentine, básicamente, y ahora ya entramos en materia, es la ocupación de las Islas Feroe por parte del ejército británico. En este caso es una ocupación por parte de fuerzas aliadas. Esto, contrasta bastante con lo que muchas veces se nos ha comentado, ¿no? Que fueron los alemanes, las potencias del eje, no solo los alemanes, también los italianos, los japoneses incluso antes, los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial con ocupaciones sobre territorios que no eran de ellos, que básicamente eran territorios deseados por estas potencias y fueron ocupados. Y lo que se nos ha contado históricamente es que las potencias aliadas lo que hicieron fue repeler esos ataques, aliándose, nunca mejor dicho, con estos estados que fueron invadidos. En el caso de las Islas Feroe veremos que esto fue una invasión británica.
con ciertas excusas, porque los británicos no van a lanzar a los cuatro vientos, o sí, nosotros deseamos hacernos con Islas Feroe y ocupar el territorio. Pero eso no lo podían decir, insisto. Así que la gran excusa para ocupar Islas Feroe por parte del Reino Unido pues fueron otras ocupaciones alemanas. Islas Feroe, que como ya he comentado antes, se ubican al norte de Escocia, tienen la peculiaridad de que siempre han sido muy deseadas por los británicos. Básicamente porque si uno mira los archipiélagos de islas que están al norte de Gran Bretaña, archipiélagos escoceses como son las Islas Orkney, estas están muy cerca del norte de Escocia, o las Islas Shetland, un poco más remotas, siguen perteneciendo a Gran Bretaña, al Reino Unido. Y si continuamos con estos archipiélagos, Orkney y Shetland, las siguientes serían las Feroe. Claro, los británicos nunca aceptaron el hecho de que sí, las Orkney y las Shetland fueran británicas, pero las Feroe no, porque básicamente es una continuación natural de los otros dos archipiélagos. Entonces, esto es lo que realmente hace que los británicos siempre tuvieran una grandísima obsesión por hacerse con este archipiélago de las Islas Feroe. Pero claro, entrar en guerra con Dinamarca pues no era algo que estuviera muy bien visto. Sí, los alemanes lo podían hacer, pero los británicos no querían meterse en ese mismo juego que los nazis llevaban por aquel entonces. Lo que sucedió el 9 de abril de 1940 es que Alemania invade Dinamarca. Una Dinamarca que contaba con un ejército bastante pobre y cuyas defensas eran básicamente algunos destacamentos británicos que habían allí y que yo diría que casi dejaron que los alemanes entraran en Dinamarca. ¿Y por qué dejaron los británicos que los alemanes entraran tranquilamente en Dinamarca? Pues porque fue la excusa perfecta para, fijaos, 2 días después de la invasión nazi de Dinamarca, que los británicos entraran en Feroe. ¿Con qué excusa? Bueno, la excusa era evidente. Cuidado, los alemanes acaban de invadir Dinamarca. Feroe es un territorio danés, con lo cual los alemanes van a invadir Feroe. Bueno, antes de que lo hagan los alemanes, lo hacemos nosotros. Y es así, de esta brillante forma, como Churchill planificó la invasión de las Islas Feroe por parte de los británicos, la tan deseada invasión por parte de los británicos. El gobierno central danés, desde luego, habiendo sido ocupado totalmente por las fuerzas alemanas, pues no estaba en disposición de protestar mucho ante esta invasión. Y por otro lado, Churchill lanzó unos manifiestos durante ese mismo día 11 de abril del año 1940 y días posteriores al respecto de esta invasión, que parecía que aquello fuese lo que los feroeses habían estado esperando toda su vida. Churchill dijo que al llegar las fuerzas de ocupación británicas a las Islas Feroe se encontraron con que los pobladores de las islas las recibieron con los brazos abiertos. Poco más le faltó decir que les pusieron collares hawaianos, ¿no?, de estos de flores y historias similares. Incluso hubo muchos políticos, la clase política de Feroe, que era bastante reducida obviamente, que vio con muy buenos ojos la invasión de Gran Bretaña. Aquí entraría una tercera parte, ¿no? Aparte de lo que sería el gobierno central de Dinamarca, los invasores británicos, la tercera parte sería las ansias de independencia de Islas Feroe sobre Dinamarca. Si bien los británicos siempre habían querido anexionarse Feroe, lo que los feroeses siempre habían querido era ser independientes de Dinamarca. Y entonces los políticos feroeses vieron aquí la gran ocasión. Es por esto que recibieron a los británicos muy bien. Dijeron, esta invasión nos puede servir, nos puede catapultar hacia nuestra independencia. Y así en estos primeros días, los políticos feroeses, la clase política feroesa vio con muy buenos ojos que su territorio fuera directamente y sin contemplaciones invadido por los británicos. Es una muestra más, yo creo, de cómo la población y los políticos siempre están los políticos están completamente alejados de la población. Ambos están alejados de los otros. La población sufrió bastante esta invasión británica y a continuación narraremos
pues unos cuantos avatares que sucedieron a lo largo de esta larga ocupación, porque estamos hablando de que es la primavera del año 1940, insisto, el 11 de abril del 40, cuando Gran Bretaña invade Dinamarca, y hasta finales del año 45 no se van a marchar de allí, con lo cual son 5 años de ocupación que en los libros de historia seguramente nadie podrá leer. Siempre se habla de la ocupación alemana de Francia, de la ocupación alemana de Noruega, de Polonia, pero nadie habla de la ocupación así, por las buenas, de los británicos, que los británicos hicieron en Féroe. Lógicamente, y esto es otro de los temas que Churchill quiso reflejar en estos grandes parlamentos que hizo cuando las fuerzas británicas llegaron a Féroe, Churchill dijo, bueno, no nos hemos encontrado absolutamente ninguna resistencia. Esto quiere decir que los feroeses nos adoran. Sí, no encontraron ninguna resistencia porque Féroe no tenía ningún tipo de ejército, y básicamente porque la población de Féroe es una población reducidísima. A día de hoy, el archipiélago de Féroe cuenta con 50.000 habitantes. Cualquier pueblo mediano, grande, un pueblo del Reino Unido tiene más de 50.000 habitantes. Y estamos hablando de todo un archipiélago. Claro, y incluso en aquella época la población era mucho más reducida, muchísimo más reducida que en la actualidad. Con lo cual los feroeses prácticamente no pudieron hacer nada más que dejarse invadir. Y los británicos pues no hicieron precisamente una invasión pacífica. Podemos entender que es pacífica porque tal vez no dispararon mucho, pero los cuerpos, las brigadas que entraron allí, entraron a arrasar. Siempre tenemos la imagen de que son las fuerzas del eje, incluso en ocasiones se habla también del bando comunista, de los rusos, que hicieron auténticos estragos, ¿no?, en su avance. Casi nunca se habla de los soldados británicos, pero los soldados británicos también arrasaron e hicieron algunas auténticas tropelías. Fijaos, aquí hay algunos datos muy interesantes de la época, como que con esta invasión que se produjo a lo largo de estos 5 años, el 70% de la población total de mujeres quedó embarazada de soldados británicos. El 70% de las mujeres quedaron embarazadas de soldados británicos durante estos 5 años. Y estamos contando mujeres de todas las franjas de edad, desde jóvenes adolescentes hasta pues, mujeres ya más bien maduras, a punto de dejar de ser fértiles. A los británicos les dio absolutamente igual. Las tropelías y violaciones que cometieron una vez llegaron a Féroe fueron indiscriminadas, con la posible connivencia, como ya hemos comentado antes, de esos políticos, de ese extraño gobierno medio autónomo que había en Féroe por aquel entonces. Estos políticos, con tal de intentar conseguir la independencia de Dinamarca, dejaron que se hiciera de todo en Féroe. Es cierto que los datos oficiales, luego, si uno se remite a los libros, incluso en Wikipedia lo puede leer, que se produjeron 170 matrimonios entre británicos y feroesas. Esto es lo que dicen los datos oficiales. Claro, bien, podemos pensar que de estos 170 matrimonios, pues muchos de ellos sí que fueron relaciones consentidas, pero estamos hablando del 70% de la población femenina de Féroe embarazada de soldados británicos. Es una auténtica aberración. Es cierto que fueron 5 años. Y lo peor de todo, casi yo diría, que es que en 5 años por allí pasó pues cualquier tipo de regimiento. Los regimientos se relevaban unos tras otros en meses, con lo cual también esta cantinela de los libros de historia de que sí, hubieron muchas relaciones estables entre británicos y feroesas se desmonta cuando hay algunos regimientos que apenas estaban allí 1 mes o 2 meses y eran relevados. Aquello fue un poco la sala de aberraciones de los británicos, las Islas Féroe. Hicieron absolutamente lo que quisieron. También Churchill tuvo la habilidad de decir aquello de el Reino Unido no va a interferir en la política feroesa. Y en este sentido lo dijo para
básicamente contentar a los independentistas feroeses, a los políticos independentistas feroeses, ya que, bueno, si el Reino Unido no se inmiscuía, lo más fácil era que, estando allí como fuerza de ocupación, Feroe tuviera carta blanca para hacer cualquier tipo de independencia, teniendo en cuenta que el gobierno central de Dinamarca ya no existía, ya no era danés, Dinamarca estaba ocupada por los nazis. Con lo cual, bueno, esto dio alas porque los políticos feroeses ya directamente no se opusieron a que entraran los británicos. Es que todo eran ventajas para la política independentista feroesa. Otro tema era lo que sufriera la población. Por otro lado, el Reino Unido tampoco podía dar muchas alas a los independentistas. De ahí que finalmente la independencia nunca se consiguiera. Era un doble juego el que llevaban los británicos. A nadie se le escapaba que, bueno, el Reino Unido siempre ha tenido el problema escocés. Aunque es cierto que en aquella época, en los años 40, era una minoría de escoceses los que querían la independencia, nada tiene que ver con la actualidad, donde casi más del 50% de los escoceses estarían a favor de una independencia. Pero en aquel entonces seguía habiendo un movimiento independentista escocés que tampoco los británicos, concediendo independencias a territorios muy cercanos, porque otra cosa es lo que uno hiciera en India o en otras colonias, ¿no? Lejanas, pero hay que tener en cuenta que Feroe está al lado de Escocia y los británicos tampoco querían que se les escapara el control de Escocia, dando independencia a unas islas que muy bien pudieran ser escocesas también. En este sentido, podemos hablar del estatus final de Feroe una vez que acabó la guerra. Y es que, bueno, ya no fue un condado, pero dentro de las diferentes votaciones, incluso hubo un referéndum de independencia en Feroe. Bueno, hubo varios. Uno nada más llegó la ocupación británica, que más que un referéndum fue un voto a mano alzada entre diferentes facciones políticas que había representadas en Feroe y que curiosamente los independentistas perdieron. Después se hizo un referéndum que también se perdió, después de la guerra ya estoy hablando, y finalmente se llegó a un acuerdo con Dinamarca en el que Feroe no seguiría siendo un condado, una pequeña provincia, sino que pasaría ya a ser un territorio con una cierta autonomía. Es por esto que el estatus que tiene a día de hoy, que fue básicamente impuesto en el año 1948, después de este último referéndum que se hizo en el 46. Pero bueno, volvemos a la operación Valentine, a esa incursión británica en Feroe en los años 40, del año 40 al año 45. Algo también olía a chamusquina con las Islas Feroe cuando se trataba de un territorio, en teoría neutral. Obviamente ya una vez que es invadido por los británicos no puede ser neutral, pero seguía habiendo muchos pesqueros civiles feroeses que salían a faenar. Y sin embargo, los U-boats, los submarinos alemanes, la tomaban con estos pequeños pesqueros. No eran ni mucho menos, porque insisto, Feroe no tenía ejército, no eran ni mucho menos navíos militares. Eran pequeños pesqueros. Pues los alemanes hundieron muchísimos de estos pesqueros. Quizá había algo más que pesca en aquellos pequeños barcos, porque, por ejemplo, los alemanes nunca, o en muy rara ocasión, sí que en alguna ocasión, pero muy rara vez, se dedicaron a hundir, por ejemplo, pesqueros islandeses. No lo hicieron, pero sí que la tomaron con los feroeses. Claro, a nadie se le escapa, insisto, la proximidad que hay entre Feroe y el norte de Gran Bretaña. Y, por ejemplo, las islas del norte, he comentado antes, Orkney o Shetland, y algunas bases que tenían allí los británicos, como la de Scapa Flow, muy importantes de cara a lo que era la Segunda Guerra Mundial y al control del Atlántico Norte. Es factible y es muy fácil de pensar que todos estos pesqueros feroeses realmente no fueran tales, sino que fueran barcos que realmente ocultaban algo
pues posiblemente suministros de armas, cargamentos para bases, ya no solo en estas islas, Orkney y Shetland, sino incluso en el norte de Escocia, incluso en Noruega, en las costas noruegas, para sabotear las instalaciones que los alemanes tenían en Noruega. Me viene a la mente, por ejemplo, la instalación que tenían en Rjukan, en Telemark, la instalación donde creaban el agua pesada los alemanes, que fue saboteada. Y hubo muchas otras operaciones en suelo noruego que seguramente operaciones que partieron de Islas Feroe, simplemente con pequeños barcos pesqueros camuflados que desembarcaron comandos en las costas de Noruega. Con lo cual, pues es lógico pensar, ¿no?, que los alemanes la emprendieran con estos pequeños pesqueros feroeses, porque eran algo más que pequeños pesqueros. Bien, esto es un poco lo que sucedió en aquella época, del 40 al 45. Los británicos tomaron Feroe como un apéndice más de su imperio, aunque no oficialmente, pero fue una invasión en toda regla que nunca se consideró como tal, porque los libros de historia, y la historia, como muchas veces se dice, la manejan los ganadores como mejor prefieren, y en este caso la historia de Feroe pues se ha manejado como se ha querido, e incluso los feroeses no han tenido interés en desenmascarar muchas de las situaciones que allí acontecieron durante la guerra. Los feroeses actuales son un pueblo muy tranquilo y tienen un modo de vida muy tranquilo, sobre todo con el tema de ser autónomos de Dinamarca. Pues prácticamente nadie les molesta, y si alguien les molesta, pues siempre acuden al hermano mayor, curiosamente, que es Dinamarca. Así que en estos momentos, pues desenterrar ciertas cosas tampoco les interesa. Hay que decir que no todo lo que dejaron los británicos allí fue... la herencia no fue toda tan mala, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Vágar, el aeropuerto internacional de Sørvágur, que es el aeropuerto internacional de Islas Feroe, lo construyeron los británicos en el año 1942. Se reabrió ya en los años 60 como aeropuerto civil, pero fue una obra de ingeniería británica. Y es que, hasta ese momento a Feroe básicamente el acceso que había era por mar o aterrizando donde uno buenamente pudiera en aquel entonces, en los años 40. Así pues, el aeropuerto de Vágar es una obra británica. También, por ejemplo, en Tórshavn, en la capital de Islas Feroe, a día de hoy sigue en pie el fuerte Skankin, que es un fuerte que se construyó para defender Islas Feroe de posibles incursiones por la capital, por Tórshavn. Y de hecho es una de las atracciones turísticas más interesantes de Islas Feroe. Lo digo por si alguno realmente queréis visitar las islas, es muy recomendable. Algunos recuerdos en forma de gastronomía de los británicos también se han quedado en Feroe, como los fish and chips, que es uno de los platos más populares allí en Feroe, el chocolate británico o el té. La gran afición que tienen los feroeses por el té les viene de esta época. También, por desgracia, los británicos, aparte de las tropelías y las violaciones que cometieron, pues dejaron allí una serie de enfermedades que pasaron a unos genes que hasta ese momento pues eran bastante puros, los que había en Islas Feroe. Las Islas Feroe tienen una cantidad bastante importante de casos de esclerosis múltiple, y se ha determinado con análisis genéticos que todos estos casos vienen por la mezcla con británicos. Así pues, este es uno de los regalos que los británicos dejaron allí después de intentar aparearse como auténticos burros cuando llegaron a Islas Feroe. Esto ha sido un poco un acercamiento a esta curiosa operación Valentine, que muy poca gente conoce, la incursión y la invasión básicamente que hicieron los británicos en Islas Feroe en el año 1940 y que se alargó hasta septiembre de 1945, cuando finalmente, y ya una vez la guerra hubo finalizado, pues los británicos decidieron marcharse de allí. Esta es otra curiosa, no voy a decir incógnita, pero sí que es algo a tener en cuenta, una curiosidad
que los británicos, con las ansias que tenían de hacerse con Féroe, finalmente decidieran retirarse sin ni siquiera plantearse, después de estos 5 años, anexionarse Islas Féroe. Quizá hubo muchas presiones desde Dinamarca, también hubo presiones al mismo tiempo desde las mismas Islas Féroe. Féroe quería ser independiente, Dinamarca quería que Féroe continuara dentro del reino de Dinamarca, y quizá para los británicos hubiera sido meterse en otra batalla más o en una nueva guerra con Dinamarca, intentar hacerse con este territorio. Y quizá por otro lado, los británicos vieron que no era tan interesante. Estratégicamente posiblemente sí que era un territorio interesante, pero quizá no les ofrecía los recursos que ellos pensaban que podían ofrecer, o quizá ya todo lo que hubiera lo sacaron durante estos 5 años. Bien, amigos, pues hasta aquí el programa de Planeta Cero de hoy, comentando esta interesante, oculta y poco conocida Operación Valentine de los aliados en Islas Féroe. Hasta un próximo programa.